Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Por supuesto, también agradecemos a Roku, 48 millones de abonados que sintonizan TV Radio Miami 24 horas, 365 días. Saludamos cordialmente a la gente de Facebook, del cual ya estamos saliendo en vivo, y también a la gente de YouTube. Por supuesto, no me olvido de Radio Francia Internacional, de La Voz de América y Radio Vaticana, que toman nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos. Hace días tratábamos el problema de la situación económica y política, ¿por qué no?, en Argentina. Una situación caliente realmente. El proceso para el gobierno es complejo para el futuro, pero la actualidad, lo que es complejo, difícil, es para el ciudadano argentino que sufre las consecuencias de una economía que no crece, que genera acumulación de datos inflacionarios y que evidentemente hace que la gente no tenga poder de compra. Estaba leyendo a Claudio Chiarutini, con el cual vamos a hablar en un instante. Decía que la inflación de enero de este mes que acaba de terminar, un 2,9, lleva con un acumulado de casi 50% tomando los últimos 12 meses. Evidentemente no hay bolsillo que aguante. Vamos a hablar precisamente con el economista, analista económico y politólogo Claudio Chiarutini. Él está en Buenos Aires, le doy la bienvenida. Claudio, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Agustín, un gusto, gracias. Pero te corrijo, lamentablemente no soy economista. No quiero usurpar títulos. Pero periodista económico sí hace 35 años. Periodista y politólogo. Pero ¿estás de acuerdo Así que sabés mucho más que cualquier economista que en los últimos años maneja la economía argentina? No sé si he sabido, pero la verdad que los ministros de Economía que hemos tenido han sido muy malos a peores y lamentablemente en los últimos años, donde se esperaba un mayor despliegue del gobierno en temas económicos, fue la peor, todas las peores medidas se tomaron todas al mismo tiempo, con un enorme costo social y para el gobierno un enorme costo político, porque hoy el proeleccionista de Mauricio Macri, no digo que tambalea, pero está muy debilitado. Sí, es increíble porque teniendo en cuenta los antecedentes de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, el tema de la inflación, de arreglar la economía, de buscar empleo y de desarrollo de la economía, eran cuestiones simplemente de metodología que se estaba aplicando incorrectamente, que ellos en poco tiempo lo iban a resolver. Pasaron ya, evidentemente, casi 4 años, porque estamos en el año de las elecciones, y no dan pico bola. A ver, los políticos argentinos se enamoran de sus errores y desprecian sus aciertos rapidez. Se hicieron en el gobierno de Mauricio Macri, fueron dominados desde el inicio por un concepto de marketing político. ¿Cuál es el marketing político? Jaime Durán Barba, un consultor ecuatoriano que tenía muy buen resultado con Mauricio Macri como jefe de la ciudad de Buenos Aires, lo hizo ganar la elección presidencial, pero cuando llegaron a Casa Rosada, junto con el jefe de gabinete Marcos Peña, tomaron una decisión fatídica: no tener plan económico y no tener ministro de Economía. ¿Por qué? Porque en la historia argentina, los ministros de Economía terminaban por enfrentar a sus presidentes y a competirles políticamente. Pasó con Amado Budo en su momento, pasó con, que fue neutralizado, por eso lo pusieron como vicepresidente de la Nación, con Cavallo, con Menem. Así que entonces, ante ese peligro de que no viniera un superministro de Economía, rompieron, decirlo así, el Ministerio de Economía, Palacio de Hacienda, lo dividieron en 11 áreas y decidieron no tener un ministro, pero tampoco un plan. ¿Por qué? Ellos dijeron, en una mentalidad liberal retrógrada, mal liberalismo, un pésimo liberalismo, mal entendido, que si ellos hacían las cosas bien, las inversiones venían solas, los empresarios iban a invertir solos, porque todos iban a entender que estaban haciendo las cosas bien.
Y la verdad es que no hicieron marketing de sí mismos, ni de la crisis, ni explicaron a la gente la herencia. Entraron como un cirujano a operar, a cortar, a destazar, sin percatarse si el paciente tenía o no anestesia. Y sin orden, al no tener un plan y al no tener un ministro, no tuvimos orden en las medidas que tomar, qué prioridad y qué era no prioridad. Y ante eso, bueno, terminó pasando lo que estamos viendo. Un gobierno hackeado en el área que debería ser la económica, un gobierno con montón de endeudamiento, bajo la inversión, 30% de pobreza, con las variables macroeconómicas totalmente distorsionadas. En este momento una tasa de interés del 50% está asfixiando la economía. Venimos de un 75%, está bajando, pero la inflación no baja. Anualizada, como bien dijiste, 50%, pero con una tasa del 50% debería estar cayendo mucho más. Sin embargo, el gobierno imprime una serie de aumentos que le dan al gobierno, a la economía un sostén de la inflación muy fuerte. Por ejemplo, los aumentos de los servicios públicos, por ejemplo, los aumentos de los combustibles, por ejemplo, los aumentos a los salarios, por ejemplo, los aumentos a la presión impositiva y, por ejemplo, el aumento del gasto público. Todo eso va en contra, es contradictorio. Y en un momento donde la Argentina, que sigue siendo un país que se motoriza a través de la producción primaria, no tiene los mejores precios de las materias primas, dado que los últimos mejores precios los tuvimos hace 4 o 5 años. El resultado de todo esto es una crisis económica muy fuerte en lo urbano, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, sobre todo, Rosario, Gran Rosario, Córdoba, Gran Córdoba, Mendoza y Gran Mendoza, Tucumán y Gran Tucumán, Mar del Plata y Bahía Blanca. Ciudades donde la desocupación es alta, el empleo cae, la inversión desaparece. Y hoy estamos empezando a ver un fuerte ajuste en el sector minorista. Las pymes, las micropymes, los comercios comienzan a despedir empleados porque no pueden vender, no hay poder adquisitivo. La gente tiene que decidir entre pagar el celular o comprar comida. Tiene que decidir entre pagar la luz o pagar el colegio para los chicos. Tiene que decidir entre pagar la cuota hipotecaria o si tiene que pagar el gas. Hoy no alcanza la plata para pagar todo lo que hay. Y lo que estamos viendo es una restricción del consumo enorme. Y la economía argentina, su matriz es interna de crecimiento. El 90, 78%, 80% según el cálculo que se haga, de lo que producimos lo consumimos. Exportamos materia prima, soja, pellets de soja, harina de soja, aceite de soja, carne, pescado, algunos mariscos y algo del mineral. No tenemos una gran producción de servicios, no somos importadores netos de algunos productos y de insumos porque Argentina importa mucho insumo y entonces tenés un cuadro realmente muy malo económico de un gobierno que se caminó en la elección sin querer tener un ministro de Economía y sin querer tener un plan económico. Claudio, con esta descripción, si esto fuera una elección, ya das por sentado que no hay renovación de mandato. A ver, saquemos el politólogo. De los 25 presidentes en América Latina que en los últimos 20, 30 años intentaron la reelección, 20 lo consiguieron. Desde ese punto de vista, Mauricio Macri tiene algo a favor, podría ser reelecto. De los 5 que no fueron reelectos, 4 fue porque hubo crisis económica, lo cual desde ese punto de vista tiene algo en contra. El problema es que también del otro lado no hay una oposición armada. No hay nada. El peronismo está desestructurado, desarticulado, porque la presidencia de Cristina Fernández no ha permitido la renovación. Y hoy lo que tenemos es una Cristina Fernández muy fuerte en intención de votos en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sobre todo el Gran Buenos Aires, que decide el 40% de la elección. Una Cristina Fernández que no tiene candidato propio fuerte en la provincia, no tiene candidato fuerte en la ciudad de Buenos Aires, no tiene candidato fuerte en la provincia de Santa Fe, ni en Córdoba, ni en Mendoza, que son las principales provincias argentinas que arrastran el 60-70% de los votos. Así y todo, por el otro lado tenés un peronismo federal con un grupo de gobernadores y legisladores, gobernadores Juan Manuel Ortubey de Santa, Sergio Massa, un ex legislador
ex jefe de gabinete de Cristina Fernández, con un Miguel Pichetto, presidente de la bancada del peronismo en el Senado, que tratan de hacer fuerza. Juan Carlos Schiaretti, gobernador de Córdoba, pero la verdad es que no están teniendo éxito, no levanta ninguno en intención de voto. De ese grupo nace Roberto Lavagna como candidato, un ex ministro de Economía, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, que se tuvo que ir de Néstor Kirchner, que se tuvo que ir del gobierno por una pelea con Néstor Kirchner, fue ministro de Eduardo Duhalde, el hombre que negoció el peor default de la República Argentina, 78% de quita y 10 años sin crédito al país. Pero hay grupos económicos que confían en él como ministro de Economía y como un ordenador de la economía. Esa candidatura hoy no es apoyada ni por Pichetto, ni por Urtubey, ni por Schiaretti, ni por Massa, el peronismo federal, pese a que están adentro, pero tiene más intenciones que cualquiera de ellos. Entonces, ni el kirchnerismo tiene base de sustentación en algunas provincias, ni el peronismo alternativo o federal se pone de acuerdo quién va a ser el candidato y cómo lo van a elegir. Esa es la gran ventaja que tiene hoy el gobierno de Mauricio Macri. Una oposición... Estaba leyendo ahí en tus informes donde estás reflejando exactamente lo que decís, que hay una especie de exigencia de Lavagna de que los otros candidatos, Sergio Massa, Urtubey, bueno, se sometan a su designio y sea él el que tenga precisamente el liderazgo de la oposición. ¿Tú crees que eso es viable? En el peronismo hay una costumbre ancestral desde que fue creado, que el que tiene los votos es el que manda. El problema que hizo podía ser con Perón, pero después a partir de ahí esa pelea se define en la urna. Y en la urna hoy no sabemos cuánto tiene para presidente Massa, ni Urtubey, ni Pichetto, ni Lavagna, ni Schiaretti, con lo cual deberían haber una elección primaria, obligatoria, simultánea, abierta, que nosotros llamamos en Argentina las PASO. No se parecen a las primarias estadounidenses, aunque tengan un nombre similar. Es una fecha en donde todos los argentinos tenemos obligación de votar. En una elección, un solo voto, por un solo partido, por un solo candidato. ¿Esto qué implica? Si yo soy de partido A, puedo elegir entre todos los candidatos del partido A. Pero también puedo decir no votar ahí y votar en el partido B, C y D en cualquier candidato. Por eso son primarias, eso define quiénes van a la elección general, y luego en algunos cargos, como por ejemplo presidente de la Nación, si hay una diferencia corta, se va a un balotaje. Con lo cual en Argentina puede llegar a tener que votar 3 veces para definir quién va a ser su presidente de la Nación. Evidentemente la situación es difícil, sobre todo por la gran incógnita que pueden traer a esta hora esos candidatos opositores al presidente Macri, que no dan ninguna seguridad por lo menos de que tengan la consistencia del conocimiento necesario para poder sacar adelante todo esto, en la cual un hombre de empresa, un hombre con éxito, como lo ha demostrado tanto en Boca Juniors como en la ciudad de Buenos Aires, no lo ha podido sacar adelante. ¿Qué se necesita? ¿Un gurú? No, se necesita alguien que haga las cosas bien. Por ejemplo, ¿tú crees que no lo ha hecho bien? Un presidente que no sea dominado por un especialista en marketing y por un jefe de gabinete que es un gran organizador de elecciones, organiza de tal punto que las gana, pero es demasiado soberbio. No escuchan, no cambian, siguen en su camino tratando de mostrar que ellos tienen razón. Y le falta la pragmaticidad que tiene el peronista. El político moderno tiene que ser pragmático, tiene que tener valores, pero ser pragmático, porque nos queramos, la realidad es muy cambiante. Si uno se queda anclado a una circunstancia puntual, la realidad lo lleva puesto, lo atropella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver cuándo aplicar una herramienta y cuándo aplicar la otra. Falta un buen ministro de Economía y un buen plan. Con eso es suficiente. Hace 3 años era fácil, hoy es mucho más difícil. Hoy hay grandes economistas argentinos que te dicen, si yo fuera ministro no sé qué hacer mañana.
Y algunos de los que quieren venir provocan el desastre. Axel Kicillof, que es un hombre de máxima confianza de Cristina Fernández, estuvo en el día de ayer con los representantes del Fondo Monetario Internacional. Sí. Le dijo, esta economía no sirve, no se puede pagar el acuerdo con ustedes, vamos a tener que renegociarlo. O sea, sin asumir ya le dijo que vamos a default y a renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por Dios. Te pregunto, ¿qué confianza generás con eso? Qué increíble, no, increíble. Entonces, Increíble. en vez de decir, no tenemos un plan económico, ¿cuál es el plan económico? El mismo que aplicamos 8 años, que pasó, que de los 8 años tuvimos 6 de recesión, te dice. Si vos decís, pará, vos me ofrecés algo que fracasó en el pasado diciendo que es exitoso, sí, para mí es exitoso. Incomprensible, por cierto. Bueno, tu comentario confirma que por qué la economía está como está, ¿no? Y en la economía de la Argentina del futuro, por lo menos a la vista no hay ningún economista que pueda fungir como ministro de Economía de la Argentina para enfrentar la crisis que se viene a partir del año que viene. A ver, ahí empezamos con gustos personales. No, pero estamos hablando de gente preparada y que tenga consenso político. A ver, yo te voy a decir algunos nombres a ver, ortodoxos y heterodoxos. Y con por consenso ejemplo, político. si yo fuera kirchnerista, si yo fuera kirchnerista te diría Axel Kicillof. Si yo fuera kirchnerista te diría Roberto Feletti. Si yo fuera kirchnerista te diría Silvia Batakis. Son nombres del kirchnerismo. Si yo fuera macrista te diría Carlos Melconian, Miguel Ángel Broda, te podría llegar a decir Ricardo López Murphy, te podría llegar a decir alguna gente de Fiel, son muy capaces. Digo, Broda. Acá ya entramos, no hay, ¿sabes lo que pasa, Agustín? Argentina no tiene un modelo de país hace 70 años. Entonces, no sabemos a dónde vamos. Ergo, no sabemos el ministro de Economía que necesitamos. Totalmente. Argentina tiene vaca muerta, que es la geología, estaba ahí antes que nosotros y va a estar después de nosotros. Una gran oportunidad, un buen crecimiento económico a 500 kilómetros a la redonda, más de ahí no. Tenemos litio en el norte argentino, somos una potencia del litio, uno de los 3 países con más reserva de litio del mundo. Pero, ¿qué pasa? También no produce un efecto más de 500 kilómetros a la redonda. Y tenemos soja, producción agropecuaria, tenemos carne, tenemos producción porcina. Pero ¿cuál es el problema? Eso no llega a las zonas urbanas. Nos está faltando el motor económico para generar empleo en las zonas urbanas. Y ha sido siempre el comercio, las pymes y alguna que otro sector de servicios. Esos sectores son los que están más golpeados hoy porque no tienen crédito ni financiación y porque se basan en el consumo. Por eso los gobiernos populistas quieren buena economía interna, porque regalan plata, la gente consume y la economía anda. Los gobiernos que vienen después del populismo hacen las cuentas, secan la plaza, retiran el dinero y cae el consumo y la economía se estrella. Este es un ciclo argentino constante, porque tenemos políticos que hace 150 años gastan más de lo que el país produce. Bien. Esto no es una cuestión de peronistas, de radicales, de militares o de civiles, de conservadores o de liberales, ni de izquierda ni de derecha. Los políticos argentinos están acostumbrados a gastar más de lo que el país produce. Y así el país siempre va a vivir en crisis, cada 5, cada 7, cada 10 años. Si están los precios de la materia prima altos, la pasamos bien. Si los precios de la materia prima está deprimido, la pasamos mal. Pero resulta que hace 30 años, o quizá un poco más, la Argentina vive en crisis. Claudio, el sin saco y sin corbata sigue vigente los domingos de 10 a 1 de la tarde, ¿verdad? Sí, señor. De 10 a 1, nos pueden ver también por Facebook Live, por YouTube, en el canal de Ecomedios, que es una radio de la ciudad de Buenos Aires, una AM, en el dial 1220. Ecomedios AM 1220. También estamos en internet y haciendo un poquito también de escuela a través de mi propio Facebook y a través de Twitter también se hace lo que se puede. Bueno. Más allá de los trabajos de consultoría,
donde uno ahí profundiza mucho más la actualidad argentina, que realmente hay que ser un especialista. A mí me encanta porque países como Estados Unidos o lugares como Miami, donde pasan todos los días muchas cosas, uno los ve y le encantaría estar en una crisis en Estados Unidos. Porque una semana de crisis en Estados Unidos en media tarde, buena época en Argentina. Ser argentino es aprender a vivir en una licuadora y dormir la siesta mientras que la licuadora está funcionando. Es así, es así. Claudio, te agradezco infinitamente estos momentos. Si te parece, lo vamos a repetir porque de acá a las elecciones hay mucho para contar, hay mucho para seguir. Y tú eres uno de los periodistas con más y mejor información de la radio y la televisión en Argentina. Te mando un gran abrazo y, por supuesto, estás invitado a ocupar la pantalla de TV Radio Miami cuando te parezca conveniente. Agustín, gracias por la generosidad de la nota y los comentarios. Cuando quiera estoy a disposición de ustedes y prometo la próxima vez estar en un lugar mucho mejor para poder salir y la gente lo vea como corresponde el efecto técnico que ustedes hacen. Dale. Muchas gracias. Un gran abrazo. Claudio Charrutelli desde Buenos Aires tiene un programa que ya lo dije, pero lo voy a repetir para que usted lo anote, sin saco y sin corbata. Él lo explicó muy bien, usted lo puede ver a través de Ecomedios, por distintas formas de comunicación, como puede ser Facebook, Facebook Live, lo va a escuchar en directo, de los domingos de 10 a 1 de la tarde. La pausa y volvemos.